La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. «24. Me dirigí a mis aposentos emocionada. El aire arrastraba el perfume de las flores del pequeño patio privado. Apenas una cuadrícula de tierra donde mis eunucos habían plantado glicinias, orquídeas, crestas de gallo y peonías, transformándolo en un hermoso jardín. Un banco, una mesita y varios taburetes de tambor hacían de ese minúsculo paraíso un remanso de paz en las noches calurosas de Guangzhou. Allí me aislaba del resto del mundo y evocaba mi hogar. Tras asearme con esmero y perfumar mi cuerpo con esencia de mano de Buda, me senté en el tocador con nerviosismo. El espejo de bronce pulido me devolvió el rostro de una mujer joven, ilusionada por el reencuentro con su amado, pero agotada por la constante huida hacia un futuro incierto. Me prometí a mí misma olvidarme por completo de la cruda realidad y disfrutar arreglándome para mi marido. Saqué de mi caja de maquillaje lo poco que me quedaba de los trueques que hacíamos entre las damas. Polvos de arroz perfumados, papel encerado con una pizca de carmín y algo de col para delinear los párpados. Me cepillé el cabello y le puse aceite de almendras hasta que brilló como el azabache. Lo recogí con una aguja adornada con plumas de martín pescador y perlas. Elegí un liviano songyi y, mientras esperaba, corté flores variadas del jardín y las puse en los jarrones. Encendí la única vela perfumada que me quedaba y varios inciensos de loto. Casi se habían consumido cuando al fin llegó Ren. Trajo con él el aroma del sándalo en sus ropajes. Lo miré. Ahora sí era el hombre que yo recordaba, el apuesto y elegante joven del que me enamoré. Me postré ante él como haría una esposa después de ver a su marido tras una larga ausencia. Humillé la mirada para mostrarme sumisa y obediente. ¿Por qué has venido a buscarme, mi señor? Lejos de responder, me levantó del suelo con la mandíbula tensa y un aire desafiante en la mirada. ¿Cómo pudiste hacer algo así, mujer osada? ¿En qué pensabas cuando nos abandonaste? Bajé el rostro avergonzada. Me eché a llorar. Tenía el pulso desbocado y un nudo prieto en el estómago. Sentía que me iba a desmayar, no por sus reproches, los cuales eran merecidos, sino por tenerlo frente a mí después de tanto tiempo. Lo amaba con toda mi alma y verme correspondida por sus desvelos me conmovía en lo más hondo. Él negó al aire como si quisiera sacudirse el amargo dolor que había padecido. Me asió con fuerza la cintura y me besó en la boca con pasión. Me flojearon las piernas y él me apretó contra su cuerpo. Ya nada de eso importa, mi dama. Todo mi enfado y mi frustración se quedan en nada al contemplarte. Estás viva. Los dioses han escuchado mis súplicas. Soy poco menos que un mendigo, pero me siento el hombre más afortunado del mundo. Oí historias terribles sobre el destino de la corte cuando cayó Fuzhou. Los mongoles lanzaron rumores malintencionados para aniquilar toda esperanza entre los leales al imperio. Dijeron que la familia imperial había sido ejecutada por su rebeldía. En Linan todos te daban por muerta, pero mi corazón me gritaba que estabas viva. Tenía que encontrarte. Besó mis párpados humedecidos por el llanto. Es una locura que hayáis venido, mi señor. Habéis arriesgado vuestra vida por mí. Me siento tan mal que... Selló mis labios con los suyos para que no siguiera hablando. El deseo, el ansia que me consumía, me cortaba el aliento. Y la arriesgaré 1000 veces más si con ello consigo retenerte a mi lado, respondió. Me apretó con más fuerza. Su olor, ese aroma que me ataba a él sin condiciones, me envolvió como la brisa marina, su aceite para el cabello y el suave perfume del jabón al fusionarse con su piel. Lo miré a los ojos y leí en ellos un torrente de sentimientos. La pasión nos dominaba a ambos. Deseo, dolor, una mezcla dulce y tortuosa. Dime que sientes lo mismo que yo, susurró con voz ronca. Esta humilde servidora os anhela con la misma intensidad que vos a mí, mi señor.
Al percibir su boca tan cerca de la mía, me aferré más a él temiendo desfallecer. Todo mi ser temblaba al sentir el ardiente refugio de su cuerpo mientras el mundo exterior desaparecía por completo, solo existía la urgencia de amarnos y saciar nuestra pasión. Nos desvestimos el uno al otro con manos ávidas al tiempo que Ren me murmuraba palabras de amor, promesas y juramentos imposibles que avivaban todavía más el fuego que ardía en mi interior. Me cogió en brazos y caímos juntos en el lecho. Ren hundió el rostro en mi cabello para inhalar su perfume. Me besó las mejillas, el cuello, los hombros, y bajó lentamente hasta mis senos. Su manera de amarme fue feroz y apasionada tras la obligada abstinencia. Akame, susurró pegado a mi piel mientras me penetraba con apremio. Su fuego me quemó el vientre y me aferré a él con desesperación, como si fuera a morir arrastrada ya por una vorágine que me precipitaba al abismo de los sentidos. Grité de placer sin importarme nada. Me sentí plena, llena de la esencia de Ren. Exhausta, pero con más hambre de él. Deseaba que nuestro reencuentro no terminara jamás. Tumbada a su lado, mientras recobrábamos el aliento, examinaba cada rasgo de su rostro, cada pliegue de su piel. Exploraba con mis manos su espalda, los hombros, su vientre. Era como si mi alma dormida despertara de un letargo impuesto por la distancia y el tiempo transcurrido. La barrera del dolor por su ausencia había desaparecido y me sentí la mujer más dichosa bajo el cielo. Esta vez nos amamos despacio, con una ternura indescriptible, saboreando cada caricia, cada beso. Lamiendo con deleite el sudor de nuestros cuerpos. Te amo, mi preciosa joya, dijo Ren con la voz quebrada por el deseo. Me cautivas, bella mía. Jamás me sacio de ti. Sentí que se me derretían los huesos. No salimos de mis habitaciones en 2 días. Longyan nos dejaba bandejas de comida en la puerta y nosotros vaciábamos los cuencos y volvíamos a depositarlos en el mismo sitio. En las jornadas que siguieron a nuestro reencuentro, Ren y yo intentamos recuperar el tiempo perdido. Estábamos juntos cada instante que nos permitían nuestros respectivos trabajos, pues él comenzó a formar parte del grupo de médicos imperiales y sus tareas lo mantenían ocupado, al igual que a mí. Yo atendía a casi todas las mujeres del séquito de la emperatriz viuda Yang Julián y los de las honradas consortes, la dama Yun y Mariposa Blanca, además de a las esposas e hijas de muchos funcionarios. Y a pesar de que el príncipe Yao Xiu vivía en el pabellón de los hombres, siempre que estaba enfermo requerían mis servicios, puesto que yo era su sanadora oficial. El pequeño jardín de mis aposentos era nuestro lugar predilecto para conversar. Habíamos estado separados prácticamente 2 años y teníamos mucho que contarnos. Aquel era un espacio mágico, un oasis fuera del caos que suponía para ambos vivir en la corte. Tengo que hablaros sobre algo importante, mi señor. Te escucho. Le conté lo que ocurrió con Longyan cuando íbamos a huir de la ciudad imperial. Cómo lo arrancaron de mi lado y la gran tristeza y la rabia que sentí al verme separada de él. Luego, nuestro encuentro tras 1 año y medio de separación. La terrible enfermedad que casi le cuesta la vida y la confesión de su secreto cuando se encontraba al borde de la muerte. El rostro de Ren adquirió un gesto de gravedad según le iba narrando la historia de las extrañas circunstancias en las que nací y cómo fui a parar a la que creí mi casa natal. Longyan me contó quién es mi verdadera madre, esposo mío. ¿Todavía vive?, preguntó el interesado. Así es, se llama Meilin y fue una concubina Kairen del difunto emperador Lizong. Avispa y Rayo de Luna creen que marchó al exilio con la gran emperatriz viuda Xie. Ellos y Mariposa Blanca están intentando averiguarlo. ¿Significa eso que eres hija del difunto emperador Lizong? Según Mariposa Blanca, sí. Ren se masajeó las sienes e introdujo sus dedos en el nacimiento del cabello con gesto de preocupación. No debéis inquietaros por ello, le dije para tranquilizarlo. Si soy su hija, nadie lo sabrá. Seguirá siendo un secreto para la corte. Hay muchos puntos oscuros en la historia que me contó Longyan. Solo la dama Meilin puede aclarármelos. Debo encontrarla.
Hubo un largo silencio. Ren negó con la cabeza. No salía de su estupor. Eres una caja de sorpresas, mi dama, dijo con un deje de desasosiego. La primera vez que te vi me pareciste una mujer muy especial y a la vista está que no me equivoqué. Humillé el rostro, sonrojada. Esta humilde servidora lamenta todos los pesares que os ha ocasionado, mi señor. Entiendo que quieras encontrar a tu verdadera madre. Yo también quise conocer a mi padre y me entristeció no llegar a tiempo para verlo con vida. Me alegró saber que él jamás se dio por vencido y me buscó por todo el imperio. Nuestras verdaderas raíces son muy importantes. Tú has crecido creyendo que la dama Shu murió al darte a luz y has tenido que vivir a la sombra de una mujer a la que te obligaron a llamar madre y a la que jamás te sentiste unida. La dama Lin te crió bajo la influencia de los celos y su tiranía. Cambió tu destino a su antojo. Jamás te amó. Sin embargo, gracias a los dioses, tu padre sí. Disfrutaste de su cariño hasta que cayó enfermo. Animada por sus palabras, le conté la última visita que hice a madre antes de abandonar Linan y lo que me dijo sobre el motivo de su odio. La dama Lin sabía que yo no era hija de mi padre. Estaba al corriente del secreto de Longyan. Ignoro cómo y cuándo se enteró. Tuvo la frialdad de no contármelo directamente, sino que intentó llenarme la cabeza de sospechas contra mi eunuco. Quería separarme de él. Es una mujer despiadada. Ren me acarició la mejilla con un gesto de conmiseración. Sus ojos eran un remolino de emociones. Vine a buscarte para llevarte a casa. Mi idea era huir contigo y con Longyan en cuanto se nos presentara la menor oportunidad, pero me temo que Guangzhou se ha convertido en un polvorín. Si los mongoles se apoderan de la ciudad, no tendremos más remedio que huir con la corte. Aún así, especulé con la posibilidad de que, en cuanto arribáramos a un puerto seguro, nos escaparíamos y emprenderíamos el regreso a Linan. Me miró con hondura. Ahora, después de lo que me has contado, me parece cruel no darte la posibilidad de que sepas algo más sobre tu verdadera madre. Si huimos, no sabrás jamás qué fue de ella. Esperaremos hasta que Mariposa Blanca te confirme dónde está. Después volveremos a casa y nos llevaremos también a Avispa, pues ahora forma parte de la familia. Cerré los ojos apenada, consciente del caos que había organizado. Me siento culpable, esposo mío. ¿Qué pensarán mis hermanas de mí? Con mis acciones las he separado de vuestro lado. Todos en el pozo de las luciérnagas dependen de vos. Si os ocurriera algo, yo. Me abrazó y me besó en la frente. Fue la dama Peonía quien me animó a emprender este viaje. Es una mujer muy inteligente y generosa. Sabía que yo no era del todo feliz sin tenerte a mi lado. La preocupación por tu seguridad me consumía y, aunque jamás me quejé o dije una palabra al respecto, ella lo percibió. Me quedé estupefacta, aunque para nada me extrañó la extrema generosidad de mi hermana. Ella había renunciado a su felicidad en pos de la de nuestro esposo y la mía. En estos momentos estaría pasando un calvario, y sabía que lo sufriría en silencio. No merezco tanto, mi señor. Peonía es una gran dama y os ama con todo su corazón. Jamás vi mujer tan buena. Ella es vuestra esposa oficial y os ha dado 2 hijos varones. 4, esposa mía, me corrigió con un deje de orgullo. Tuvo gemelos a mediados de año. Cao Wei y Cao Yun. Me maravilló escuchar aquello. Oh, 4 hijos varones. ¿Qué más podría desear un hombre? Más hijos, por supuesto. Se echó a reír. También he adoptado a una hija, tal y como prometí a tus hermanas y a ti. La dama Chiu la ha llamado Ming. Ming significa, brillante. Me pareció un nombre muy hermoso. ¿Y cómo es? Quise saber. Bella como un amanecer. La señora Chen, la casamentera, nos la trajo con apenas unos días de vida. Ahora está a punto de cumplir 9 lunas. Me alegro tanto por la dama Chiu. Debe de ser tan feliz. Lo es, aunque os echa mucho de menos a ti y a Longyan. Y nuestra honorable antepasada,
Seguro que me ha maldecido lo suficiente para el resto de mis reencarnaciones por separaros de ella y de mis hermanas. No sabe la verdad de mi viaje. Nadie la sabe. Peonía me aconsejó que lo mantuviéramos en secreto para el resto de la familia. Mi padrastro y mi mentor tampoco se lo hubieran tomado muy bien. Para todos, yo estoy de viaje de negocios. En Linan escasean los productos minerales que necesito para mis experimentos. Creen que estoy en Chang'an, fuera de los territorios en conflicto. Creo que de este modo les he evitado un sufrimiento innecesario. Asentí sin llegar a creer que mi familia permaneciera ajena al peligro que había corrido mi marido y al que todavía podía correr. Cuando la anciana dama se enterara de la verdad, sí que me maldeciría 10.000 veces. Hyun-kun se ha quedado al cargo de todo y es el único, aparte de la dama Peonía, que está al tanto de la verdad, me confesó. Gracias a él he podido venir a buscarte. Ha demostrado ser un médico excelente y un hombre talentoso, tal y como tú dijiste. Cuidará de la familia y los negocios en mi ausencia. Le entregué algunas cartas que previamente había escrito para que fuera entregándoselas a medida que los meses pasaran. De ese modo, el engaño será más convincente y no se preocuparán. Confío plenamente en él. Si nos ocurriera algo, le he dejado instrucciones al respecto. Lo abracé llena de miedo. Él me besó en los párpados y en la frente y me tocó la mejilla con ternura. Confiemos en los dioses, mi dama, y mantengamos nuestra fe intacta. Regresaremos a casa sanos y salvos. Nos besamos apasionadamente. Bajo la luz plateada de la luna, éramos una sola sombra. (25) En invierno, los mongoles contraatacaron de nuevo para reconquistar Guangzhou. Durante más de una luna, la ciudad se convirtió en un infierno. Nos atacaban por tierra y por mar, pero, tal y como le dijo Mariposa Blanca a mi marido, nuestros soldados no rendirían la ciudad sin presentar batalla. Tanto el gobierno local como sus habitantes eran leales a los Song y jamás cejarían en su empeño de expulsar a la nueva dinastía mongol, los Yuan. A pesar del fragor de la batalla, la magia de mi pequeño jardín a la hora del crepúsculo nos envolvía con su hermosura. Mientras estaba en los brazos de Ren, yo olvidaba la guerra. Fuera de nuestra habitación no existía la lucha, la muerte, las explosiones, los heridos, los moribundos. Las pequeñas cosas pasaron a ser grandes, una taza de té compartida, una jofaina de agua caliente para lavarnos, un beso furtivo, un roce con la punta de los dedos al cruzarnos por el pasillo, el mero hecho de que cortara una flor para que yo la luciera en el cabello. Por aquellos días, Longyan, Avispa y Rayo de Luna acudían a la plaza del mercado y buscaban artículos de primera necesidad. Las gentes vendían sus pertenencias en las esquinas. Las exhibían sobre un paño colocado en el suelo. Desde pequeñas joyas de oro hasta brazaletes de jade o jarrones de porcelana. Otros habían convertido sus jardines en huertos. Vendían las verduras y hortalizas en cajones de madera que pudieran recoger con facilidad si había alguna incursión del enemigo. Lo mismo hacían los pescadores y los mariscadores. Pero, sobre todo, se llevaban a cabo trueques. Una manta por varios puñados de arroz. Un corte de tela por un par de nabos. Todo tenía cabida. Una mañana en la que regresaron temprano, Longyan me instó a que lo siguiera hasta mis aposentos.
Había un halo de secretismo en su mirada. Nada más llegar, cerró la puerta con pestillo y me mostró algo que llevaba envuelto en un trozo de arpillera. Amita, mirad lo que hemos encontrado. Se lo hemos comprado a una anciana cuyo hijo regentaba una imprenta. Alguien podría decir que no es el libro de nacimientos imperiales de Amanecer de Otoño. Inspeccioné asombrada el cuaderno ante la atenta mirada de los 3 eunucos. No era muy grueso y las cubiertas estaban forradas de terciopelo rojo. No tenía ningún sello ni título alguno. Las hojas de papel interiores permanecían en blanco, dobladas por la mitad y pegadas entre sí, en formato mariposa. Bien pudiera haber pertenecido a un funcionario de la corte o a un juez. Si escribimos en la cubierta el título con pintura dorada, lograría engañar a cualquiera, dijo Avispa. He visto tantas veces ese cuaderno que podría dibujar las orlas que adornan la tapa del auténtico con los ojos cerrados, añadió Rayo de Luna. Y tampoco tendría ningún problema en apuntar los nacimientos imperiales imitando los caracteres de Amanecer de Otoño. Tuvimos el mismo maestro de caligrafía. Me dejaron perpleja. ¿Pretendéis chantajear a la matrona suprema?, dije sin llegar a creerlo. Es el único modo de que diga la verdad, Amita, respondió Longyan. Pero, ¿y si se ve acorralada y cuenta a todos quién soy yo en realidad? No lo hará. Nuestra intención es que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ella devolverá a la hija de Mariposa Blanca a cambio de nuestro silencio. Sé que no es justo, pues esa mujer se merecería el peor de los castigos, pero tendremos que conformarnos con tenerla en un puño. ¿Y cómo afectará eso a los padres que han acogido a la princesa? Ellos no saben nada del intercambio de bebés. Creen que Hewland es su verdadera hija. No sería extraño que denuncien el caso ante las autoridades y todo salga a la luz. No lo creo, Amita. Nosotros pensamos que el funcionario está al corriente del cambio. Sin embargo, su esposa, la dama Xuan, puede que no lo esté. La matrona suprema tendrá que vérselas con ellos. Aunque creo que en cuanto se enteren de quién es esa niña en realidad, callarán por su propio bien. Imaginad el escándalo y las consecuencias judiciales a los que se enfrentarían. Lo más probable será que el funcionario deje la corte alegando una enfermedad o cualquier otra excusa aceptable y se lleve a sus criadas. Sería lo más conveniente, así los lazos familiares de la niña se romperán para siempre. Y Mariposa Blanca, ella querrá saber. Mi señora sabrá que se trata de la princesa, pero tendrá que adoptarla como si no lo fuera, explicó Rayo de Luna. Lo único que le importará en ese momento es haber recuperado a la hija que tanto ha llorado. La corte debe creer que se trata de una niña abandonada, una criatura que se ha quedado huérfana. Jamás debe descubrirse la verdad. Las honradas consortes son piadosas y siempre están realizando actos de caridad. Todos tomarán la adopción como un gesto compasivo por parte de ella. La hará más virtuosa a sus ojos. En cuanto a la pequeña Hewland, puede que añore a sus padres al principio, pero los olvidará. Es muy pequeña. Sentí una lástima inmensa por la dama Xuan. Perdería a su única hija, más nada comparado con la pena que me daba mi querida amiga, pues yo había sido testigo de su sufrimiento. Añoraba a su pequeña con toda el alma. Era como si le hubieran arrancado un trozo de corazón y no pudiera recomponerlo. Recuperarla le daría la vida. Por otra parte, las hijas pertenecían al reino interior de las mujeres, por lo que nadie, fuera del círculo familiar femenino más cercano a la familia y las criadas de la casa, conocía a Hewland. Eso evitaría el problema de que alguien pudiera reconocerla cuando viviera con Mariposa Blanca. Está bien, convine. Lo dejo todo en vuestras manos. Cuando hayáis transformado el cuaderno y esté todo listo para hablar con la matrona suprema, quiero estar presente. Longyan me sostuvo la mirada con un gesto de gravedad. No puedo permitirlo, Amita. Esto es algo entre ella y yo. No dejaré que intervengáis, será mi expiación. Longyan. Él negó con la cabeza con obstinación.
Envolvió el cuaderno en el trozo de arpillera y salió de mis aposentos precedido por avispa y rayo de luna. Semanas más tarde, la corte volvió a hacerse a la mar. Atrás quedaba la huida desde la fortaleza de Guangzhou, cuyas murallas habían sido derruidas a consecuencia de las explosiones y las encarnizadas batallas. Las orillas del río Perla, convertidas en regueros turbios por la sangre derramada. Cientos de mujeres mancilladas por los soldados mongoles. Familias enteras despojadas de sus bienes y asesinadas. En mis ojos, las imágenes de los escarnios se sucedían. Otras, tristes y duras, jamás me abandonarían, niños que llevaban a sus hermanos montados sobre unas parihuelas que apenas podían arrastrar. Carros repletos de enseres y criaturas tirados por hombres y mujeres famélicos. Mujeres solas, flacas de hambre, con 2 o 3 hijos colgados de su espalda y dando de mamar al más pequeño. Ancianas medio desnudas abandonadas en las cunetas de los caminos, donde se hacinaban los cadáveres. Ese fue el alto precio que pagaron los habitantes de la ciudad por ser leales a la dinastía. El ambiente que se respiraba entre nuestros soldados era desolador. Muchos desertaron. Se barajó la posibilidad de buscar refugio en el extranjero, ya que las fuerzas navales de los Yuan nos truncaban cualquier movimiento hacia el norte, obligándonos a proseguir más al sur. El primer ministro Chen Yizhong sugirió que nos trasladáramos hasta el reino de Champa para pedir ayuda. Esta nación era hinduista y casi todos los miembros de su nobleza provenían del este de la India. El Gran Consejo se negó. Aún así, todavía existía una profunda fe en el imperio. Allí donde llegaba la corte era agasajada como buenamente podían. Nos hospedábamos en templos, en palacios que pertenecían todavía a los Song o en mansiones de altos funcionarios. Nos trasladamos a Shansha, provincia de Hunan, pero, en el último mes, el 12º del calendario lunar, nuestros exploradores avistaron una flota mongol encasada y navegamos hasta Hyusan, en las costas del río Perla. En el viaje, un tifón destruyó gran parte de la flota de Shang Shijie. Por suerte, el junco imperial donde navegábamos nosotros no sufrió daño alguno. Sin embargo, mientras nos disponíamos a desembarcar en Quanxiao para reparar los desperfectos de los barcos dañados, llegaron noticias terribles. Mi señora, dijo Longyan con el rostro compungido, el junco en el que navegaba el emperador niño Duanzong ha naufragado en la península de Leishou a consecuencia del tifón. Gracias a los dioses, el Hijo del Cielo fue rescatado y ha salvado la vida milagrosamente. Por la diosa de la misericordia, exclamé temblando de pies a cabeza mientras Ren me sujetaba por la cintura y ordenaba que trajeran té para calmar mi ansiedad. ¿Se encuentra bien su majestad?, preguntó mi marido. Longyan hundió la vista en el suelo. Al parecer ha logrado desafiar a la muerte, pero una grave afección pulmonar lo mantiene postrado. No saben si sobrevivirá. Está muy enfermo. La corte debe reunirse con él en Muiwo, en la isla de Lantau, donde los altos mandos han encontrado refugio. Partiremos de inmediato. Durante el viaje llegaban palomas mensajeras informándonos del parte médico imperial diario. Por desgracia, las noticias no eran halagüeñas, a pesar de los buenos augurios de los videntes y astrólogos, que pronosticaban un pronto restablecimiento, pues a lo largo de la travesía vimos delfines rosas y búfalos de agua, señales inequívocamente favorables. La isla de Lantau era muy hermosa. Me cautivaron sus grandes bosques y sus profundos valles rodeados de montañas. Ahora que estaba junto a mi marido disfrutaba de la belleza de los paisajes que estábamos atravesando, pero no era una dicha plena. La preocupación por la salud del joven emperador nos tenía sumidos en un estado de alerta constante. Una vez en Muiwu, no me llamaron para pedir mi diagnóstico sobre la enfermedad del emperador niño. Los ancianos médicos imperiales, aferrados a sus ritos y preceptos ancestrales, ni siquiera contemplaron la posibilidad de que yo, una mujer, pudiera tener una opinión en cuanto a un tratamiento para su mal. Ren, sin embargo, sí fue requerido para velar a su majestad durante las largas noches, mientras los médicos que lo trataban descansaban.
Apenas pude ver a mi esposo y cuando al fin conseguíamos reunirnos unas horas, se desahogaba con pesar de lo impotente que se sentía frente a los médicos imperiales. Es imposible dar mi parecer sobre los tratamientos que recibe su majestad. Ni siquiera tengo la posibilidad de probar algún remedio con él, pues los exorcistas, los bonzos y los sacerdotes taoístas no dejan sus aposentos ni un instante. Rodean su lecho día y noche. Tengo sus cánticos y sus oraciones metidos en la cabeza. Mi misión es absurda. Me siento inútil. Lo único que se permite es dispensarle los tónicos que preparan en la farmacia imperial y que me entregan los herboristas cada hora estipulada. Esas funciones podrían hacerlas los criados. Yo rezaba para que el joven emperador no muriera. Sobre todo pedía a los dioses que no dejara este mundo mientras Ren lo velaba. Temía las represalias de la corte contra mi esposo. Pese a las oraciones y el esfuerzo de todos los médicos, el Hijo del Cielo murió en el mes del Melocotón, el tercero del calendario lunar. Colapsó en presencia de un nutrido grupo de médicos imperiales. La emperatriz viuda Yang Julián estaba inconsolable. Su único hijo cabalgaba a lomos del dragón con apenas 11 años. A consecuencia de la muerte del emperador, muchos soldados y oficiales desertaron. Perdieron completamente la fe. Lu Jiufu intentó calmarlos con un discurso patriótico apelando a los antiguos héroes de nuestra dinastía. Fue tal el fervor de sus palabras que logró convencer a la mayoría de que se reincorporaran al servicio. Shang Shijie no se encontraba en ese momento en Muiwo. Llegó 2 días después. Chen Yiyong, el primer ministro, llevaba un tiempo ausente. Se suponía que estaba buscando un lugar de asentamiento en Champa, pero algunos dijeron que había huido. A esto se sumaba la ausencia de muchos de los barcos que habían resistido al tifón, pues navegaban buscando provisiones y lugares más seguros, ya que había llegado a oídos de los bárbaros donde nos encontrábamos y varias de sus patrullas se dirigían hacia nuestra posición. Mientras esto ocurría, un mensajero trajo la noticia de que el enemigo había apresado a 200 funcionarios Song cerca de la bahía de Daya. Entre ellos se encontraba el tío del difunto emperador. Con gran parte de la flota encallada, Shang Shijie ordenó que todos los buques que estuvieran en condiciones de navegar se dispusieran a zarpar hacia el oeste, en dirección a la isla de Hainan, donde se esperaba que los leales a nuestra causa nos entregaran gran cantidad de arroz y varios juncos cargados de provisiones. Eso nos permitiría seguir buscando un nuevo asentamiento, puesto que nos fue imposible reabastecernos en Guangzhou, que se había rebelado por 5ª vez, pero había vuelto a ser recuperada por los Yuan. La isla de Hainan estaba situada frente al Golfo de Tonkin. Tenía cierta importancia estratégica, pues desde allí podían controlarse las vías marítimas de Guangzhou. Era una verdadera jungla, atravesada por los montes Limulin. La vegetación era tan densa que uno podía llegar a creer que había penetrado en el mismo corazón de la tierra. Un corazón verde, formado de denso musgo y tupidos arbustos. Decían que lo más bello eran las orquídeas. Cientos de ellas brotaban de los árboles y elevaban sus pétalos flamígeros hacia la luz. Lo peor, los insectos y las víboras. Desde la dinastía Tang, la isla había sido utilizada como lugar de destierro para los proscritos. Fue allí donde las revueltas crecieron hasta extenderse por el estrecho de la península de Leizhou y Guangxi. Nuestros leales asesinaron a los funcionarios Yuan y declararon su fidelidad a la dinastía Song. Sin embargo, la sublevación fue sofocada de manera brutal por los refuerzos que llegaron desde Hankou bajo el mando del general mongol Arig Gaya. Fue tal el asedio que sufrimos que nos fue imposible recalar en ninguna isla sin ser perseguidos, ya que los piratas chinos que actuaban como espías para los mongoles se habían multiplicado en las últimas lunas. Kublai Khan les pagaba bien. Por desgracia no eran su única fuente de información. La resistencia china estaba muy bien organizada. Sus sociedades secretas tenían agentes en todas partes. La del Loto Blanco era una de las más activas. Cuando los mongoles capturaban a alguno de sus miembros, los esbirros de Kublai Khan los torturaban hasta sonsacarles lo que buscaban.
Las damas velamos el cadáver del difunto emperador niño, pero no pudimos cumplir con todas y cada una de las honras que mandaba la tradición, puesto que nos vimos forzados a hacernos a la mar. El ataúd fue llevado a bordo del junco imperial a la espera de encontrar un lugar adecuado donde poder levantar un santuario. Mientras tanto, permanecería en un altar que habían erigido los encargados del Ministerio de Ritos, en uno de los camarotes más espaciosos y reservados, donde estaba también el féretro del difunto emperador Duzong, padre del pequeño Duanzong. El 10º día del mes de la ciruela, el 4º del calendario lunar, el príncipe Yao Bing, de 7 primaveras, fue nombrado nuevo emperador niño bajo el nombre de Huaizong. La era de su reinado sería Shangxing. Para ello, la emperatriz viuda Yang Juliang tuvo que adoptarlo para continuar en la regencia hasta que éste alcanzara la edad adecuada, ya que la madre natural, la dama Yu, era una concubina Kairen y solo fue elevada a honrada consorte. Tras la ceremonia de entronización y la liviana cena que se sirvió, los ministros, altos funcionarios, capitanes y oficiales se fueron retirando a los pequeños juncos que los llevarían a sus respectivos barcos. Otros lo harían más tarde, como en el caso de Ren. No hacía mucho había sido destinado a una nave de guerra, puesto que cada barco tenía que llevar al menos un médico por cada 150 pasajeros. Nos dirigimos al camarote de la honrada consorte Yu, que serviría vinos y licores para celebrar el nombramiento de su hijo. La emperatriz viuda Yang Juliang se retiró a descansar, pues todavía se encontraba muy triste y débil. En la fiesta coincidimos con la matrona suprema. Noté que lanzaba miradas de soslayo a Longyan cuando éste no la veía. Me pregunté si ya habrían mantenido algún encuentro para hablar sobre la hija de Mariposa Blanca. Mi eunuco se había mostrado muy cauteloso al respecto. Desde su llegada, notaba a Longyan distinto. Tal vez, más reservado. Yo me mantuve al margen, como él me pidió, aunque en mi interior estaba deseosa de saber qué había ocurrido. Tras tomar varias copas de vino, la cabeza me daba vueltas y me sentí indispuesta. Ren conversaba con otros médicos y decidí no molestarlo. Avispa y Longyan charlaban animadamente con un grupo de eunucos y Mariposa Blanca estaba rodeada por sus damas. Decidí salir al balcón a que me diera un poco el aire. Mi eunuco no tardó en aparecer. «Os encontráis mal, mi señora. El vino se me ha subido a la cabeza. El ambiente estaba muy cargado. La brisa marina os sentará bien. Amita, acabo de oír que algunos marineros vieron hace unos días un remolino que nacía de las aguas y se convertía en un dragón amarillo ante sus ojos. Los astrólogos lo toman como un signo de buen augurio. Creen que el reinado de nuestro nuevo emperador será auspicioso. Que así lo quieran los dioses», exclamé, aunque en el fondo de mi alma mi fe estaba hecha trizas. «Han nombrado, heredero aparente, al príncipe Yao Xiu», prosiguió en voz muy baja para que nadie nos oyera. «Mariposa Blanca está exultante de alegría. La pena de una madre es la alegría de otra», solté hablando para mí misma. «Preferiría no enterrar a ningún emperador niño más. El trono del dragón está maldito. Nuestra dinastía no tiene futuro. Es el vino el que habla por vos. Mañana amanecerá un nuevo día y veréis las cosas diferentes. Todavía hay esperanza, mi señora. No os dejéis llevar por el desánimo». No le respondí a eso último. En cambio, lo reprendí sin miramientos. «Tampoco tú eres una corneja en la rama de un ciruelo, mi buen eunuco. Muchas veces te noto triste y ausente. Ni siquiera cantas como solías. No os lo negaré, no soy el mismo. Además, hay algo que todavía no os he contado. Tal vez sea eso lo que arrastra mi espíritu inquieto». Lo miré con un gesto de curiosidad e interés. «Cuéntamelo pues. Apenas me has hablado de las penalidades de tu viaje. ¿Qué te ocurrió? ¿Qué me ocultas?» «No tiene nada que ver con mi viaje, Amita». Hizo una larga pausa, buscando las palabras. «Antes de decidirme a buscaros, pensé en escapar con la dama Chiu. Tuve oportunidad de mandarle una nota contándole todo mi plan,
pero en el último momento me eché atrás. Me faltó valor. Prometí a la dama Shu, antes de que muriera tras el parto, que cuidaría de vos. ¿Cómo iba a seguir viviendo con ese peso en mi conciencia por muy feliz que fuera con mi amada? ¿Cómo soportar vuestra ausencia el resto de mi vida? Vos sois mi verdadera familia, Amita. Mi corazón hubiese estado dividido. Por la diosa de la misericordia, Longyan. ¿Crees que no hubiese sido comprensiva si hubieras huido con ella? Mi corazón también estaría dividido, pero no tengo derecho a separarte de tu amada. Estoy segura de que ella te seguiría al fin del mundo. Te ama. Ambos os amáis. Tenías que haber vivido el presente. Tal vez no haya un mañana. Me asombré de lo último que acababa de decirle. Eran las mismas palabras que me había dirigido Mariposa Blanca cuando llegó mi marido a Guangzhou. Y en ese momento me parecieron más certeras que cuando se las escuché a ella. Lloré con desconsuelo sin saber muy bien por qué. Tal vez fuera el vino o mi mala conciencia. Longyan me abrazó con ternura y limpió mis lágrimas con su pañuelo. La guerra es algo semejante a un huracán, aseveró. Nos vapulea igual que a un árbol hasta despojarnos de todo lo que creíamos ser. Solo nos queda lo que no nos ha podido arrebatar. Es entonces cuando nos vemos tal y como somos en realidad. Si sobrevivimos, jamás volveremos a ser los mismos, Amita. Las lágrimas son buenas, aunque nazcan de la amargura y de la impotencia. Llorad, mi niña, no dejéis que el huracán también os arranque el alma. Y lloré largo rato, hasta que de golpe me sentí saciada. Vuelve a la fiesta, mi buen eunuco. Yo iré dentro de un rato. Él asintió con un coto y se marchó. (26) La brisa marina sosegó mi ánimo. De fondo se escuchaba el murmullo de los sutras que salmodiaban los bonzos y los sacerdotes taoístas junto al altar donde velaban al difunto emperador niño. Sentí unas manos en mi cintura. No me sobresalté. El suave perfume de Ren ya me había envuelto como la sal del mar. Te he echado de menos en la fiesta, me dijo al oído al tiempo que me besaba detrás de la oreja. Me sentí mareada y salí a tomar el aire, mi señor. Sí, ya he visto que Longyan ha venido a ver cómo estabas. Se me ha adelantado solo unos instantes. Os he observado mientras hablabais y no he querido interrumpir. Me volví alarmada. Habría escuchado algo de nuestra conversación. Ren pareció leer en mi gesto aquella pregunta. Vuestra charla no era para nada banal. Un nudo me atenazó el estómago. ¿Qué es lo que habéis oído exactamente, esposo mío? Noté una expresión nerviosa en sus ojos antes de contestarme. Lo que ya sabía desde hacía tiempo, dijo sin ambajes. Longyan ama a la dama Chiu y ella le corresponde. Me estremecí de pies a cabeza. Estabais al tanto de sus sentimientos. Tendría que haber sido ciego para no verlo. ¿Y qué haréis al respecto? ¿Qué haría cualquier otro hombre en mi lugar? Su voz sonó más severa que nunca. Otro hombre les arrancaría la piel a varazos, pensé. En cambio, guardé un prudente silencio. Él no era cualquier otro hombre. Al menos eso me gritaba mi corazón. Ren miró al infinito. Anochecía y una luna brillante se reflejaba en las aguas oscuras, que murmuraban como un ser vivo al golpear los costados del junco. Permaneció así durante mucho tiempo, sin hablar, sin mirarme. Hubiese dado cualquier cosa por adivinar sus pensamientos. Instantes después, unas voces llegaron hasta nosotros rompiendo la tensión del momento.
Un grupo de hombres se acercó hasta la balaustrada del piso de abajo. Reconocí la voz del comandante en jefe Shang Shihye. La paciencia de Kublai Khan ha llegado al límite, dijo con voz grave. Está decidido a acabar de una vez por todas con nosotros. Ha nombrado comandante en jefe a Shang Hongfan, un militar chino que nació en el norte, el cual ha elegido como segundo al mando a Li Heng, un príncipe de la etnia Tangut. Este príncipe tiene un ejército de más de 3.000 soldados mongoles de infantería. Ya marchan hacia el sur para combatirnos por tierra. Y no solo eso, se unirán a él todas las fuerzas que están apostadas en Guangzhou, unos 20.000 hombres más, y los buques de guerra que tienen desplegados en Fujian, al mando de Mangudai, Sagato, Batu, Pu Shuying y Don Wenbing. También se rumorea que se anexarán a ellos todas las fuerzas de infantería de Hioxing y Ningbo. Si sumamos los mercenarios que han contratado y a los piratas, estamos en graves aprietos. Pero eso es terrible, respondió otra voz que me pareció la del capitán Shanta. Kublai cuenta con nuestros propios generales y oficiales de más fuste para darnos caza. Traidores todos ellos, pero muy experimentados y de una fiereza inigualable. El excomandante Che Yin también se unió al enemigo tras rendir Chaoyang. Ahora cargarán todos contra nosotros por tierra y por mar. ¿A dónde nos dirigiremos? Debo reconocer que estoy harto de esta huida sin fin, dijo Shang Shihye. Somos demasiados para pasar desapercibidos. 200.000 personas en una enorme flota, casi todos civiles, que no saben nada sobre cómo afrontar una batalla. No nos interesa exiliarnos a un lugar remoto. Debemos estar cerca de Guangzhou, donde tenemos el respaldo de nuestras ciudades más leales, las cuales nos han demostrado su apoyo incondicional sublevándose al gobierno mongol una y otra vez. Estoy de acuerdo, aseveró un oficial llamado Chao Dao. Wen Tianshan está defendiendo Guangdong. Tal vez logremos un gran avance con esa ofensiva. Tras un breve silencio, Shang Shihye volvió a hablar. Tendremos que prepararnos para buscar un refugio seguro que nos permita estar al resguardo durante algunos meses. Ya estoy barajando varias islas que han encontrado nuestros exploradores. Dentro de poco decidiré la más indicada con la ayuda del Gran Consejo. Las voces se fueron disipando entre el fragor del viento, que golpeaba las velas, y el gong que anunciaba las horas. Ren y yo nos miramos. La cuestión que nos había enfrentado hacía unos momentos pasó a un segundo plano. Mi marido respiró hondo y se masajeó las sienes. No hizo falta que ninguno de los dos hablara. La gravedad del asunto ya lo hizo por nosotros. La situación del imperio era de alerta máxima. Ren me abrazó tan fuerte que pude notar el torbellino de sentimientos que emergía de su interior. Su miedo por mí, por el futuro de sus hijos, por la familia que habíamos dejado atrás. Fue como si un venablo helado le hubiese atravesado el alma y me traspasara a mí a través de los poros de su piel. Me besó en la boca con todo ese desasosiego transformado en una fiera pasión. La oscuridad fue nuestra aliada. Me tomó de la mano y me llevó hasta mi camarote. Me amó como si aquella fuera nuestra última noche juntos. Al amanecer, el sonido de las gaviotas inundó mis oídos. Abrí los ojos y Ren me estaba mirando acodado sobre el colchón con una expresión que califiqué como la del que observa a un recién nacido intentando aprenderse sus rasgos. Una mezcla de ternura, felicidad y asombro. Sonreí satisfecha. En ese momento sonó el gong de la hora del dragón. Fue cuando me di cuenta de que Ren no había regresado al buque de guerra. Tenéis que marcharos, mi señor. Si os echan en falta os reprenderán. Lo harán, pero habrá merecido la pena. Me levanté con apremio para alcanzar mi Songyi, que descansaba sobre una banqueta de tambor. Quédate quieta, mi dama. Deja que te vea. Me detuve conteniendo la respiración. Me sonrojé de pudor y bajé la vista al suelo. La luz entraba a raudales por la claraboya. Ren vería las imperfecciones de mi cuerpo, las mismas que disimulaba la luz tenue de la luna o de una vela cuando manteníamos trato carnal. Sentí que el tiempo se detenía.
No debes sentir vergüenza por mostrarme tu desnudez, aunque debo reconocer que tu timidez te hace parecer aún más bella. Sonreí con recato, pero no me atreví a mirarlo. Unos toques a la puerta rompieron el instante. La voz de Longyan se dejó sentir con un deje de apremio. Amo, el último junco que puede llevaros a vuestra nave de guerra parte dentro de unos momentos, sería conveniente que os apresurarais. Ren negó al aire con una sonrisa guasona. Voy enseguida, Longyan, respondió elevando la voz para que lo escuchara. Aproveché para ponerme el songi y así ayudar a mi marido a vestirse. Me dio un último beso antes de abandonar el camarote. 5 bendiciones, mi dama. Que Buda Amitabha os inunde con su luz, esposo mío. Ambos éramos conscientes de que no sabíamos cuándo volveríamos a vernos. Podían pasar semanas. Seguí con la mirada como se marchaba escoltado por Longyan y Avispa. Mis ojos lo siguieron hasta que desapareció por una escalerilla que había en un costado del junco. Al poco, mis eunucos vinieron a ayudarme con mis abluciones diarias. Mientras me lavaba, ellos, de espaldas a mí, me fueron contando los acontecimientos del día. Amita, dijo Longyan, Mariposa Blanca os espera hoy a tomar el primer té de la tarde. Pensaba echar una siesta, pues apenas he dormido y tengo visitas que atender por la mañana. Pues tendréis que posponer esa siesta hasta después del té. No debéis faltar. Aquella respuesta me intrigó. Está bien, decidle que acudiré. Cuando acabé de arreglarme, Avispa me puso la bata de médico y el bonete y cogió mi caja de medicinas. Luego sacó de un arcón un cinturón de calabazas igual al que solía llevar Ren para guardar algunas hierbas de uso común. Os he conseguido este cinturón, mi señora, me dijo. Es igual al de vuestro marido. He pensado que os vendría bien. Mil gracias, Avispa. Colócamelo ahora mismo. Lo llevaré siempre conmigo. Procedió a ceñirlo a mi cintura con una gran sonrisa. Ya estamos listos para la ronda del día, dijo abriéndome la puerta del camarote. Longyan se quedó ordenando las habitaciones y Avispa me acompañó a visitar a mis enfermas. La mañana se me fue en un suspiro. Longyan ya tenía la comida servida cuando llegamos de las rondas. Solíamos comer los tres juntos en mi camarote, en varias bandejas que recogía en la cocina del barco. Tras terminar, yo me moría de sueño, tanto que no pude evitar quedarme dormida con los brazos apoyados en la mesa. La voz de Avispa me despertó. Es hora de arreglaros, mi señora. Hoy os ayudaré yo, ya que Longyan ha salido con Rayo de Luna para recoger unos paquetes que están a punto de llegar. Me ha dicho que nos veremos en el camarote de la honrada consorte Sui. Como la corte estaba de luto, no me maquillé y tampoco opté por un peinado ostentoso. Un recogido de trenzas con varias cintas blancas. Estaba obligada a llevar siempre mi bata azul de médico. Debajo me puse un sencillo hanfu blanco en señal de duelo. Cuando nos reunimos con Mariposa Blanca esperaba encontrarme con un nutrido grupo de mujeres, pero lejos de eso solo estábamos ella y 2 de sus damas, con las que tenía gran confianza y que le habían demostrado su lealtad. Longyan y Rayo de Luna todavía no habían llegado. Tras saludarnos, me sirvió té de jazmín. Es de las últimas reservas que me quedaban, me explicó. A este paso no tendremos ni té del más corriente. El abastecimiento está peor que nunca. Me ahorré explicarle la situación tan extrema por la que estábamos atravesando. Yo misma guardaba como oro en paño las raíces de ginseng y los nidos de golondrina, pues la farmacia imperial estaba bajo mínimos. Las damas se quejaron también de la falta de jabón, de aceites y de perfumes. Incluso de la escasez de hilos de seda y agujas para bordar. En ese momento llamaron a la puerta. Avispa acudió a abrir. Todas giramos la cabeza para ver quién venía. En el umbral aparecieron Longyan y Rayo de Luna, que, azorados, se apresuraron a entrar. Nada más ver a la niñita que mi eunuco llevaba en brazos, el corazón me dio un vuelco. Era Hyulan. Miré a Mariposa Blanca.
En un primer momento frunció el ceño interrogante, pero cuando Longyan dejó a la niña en el suelo y le pidió que saludara, una sonrisa se dibujó en su rostro. La pequeña era una criatura encantadora. Hizo una reverencia y recitó una frase formal. Deseo a vuestra alteza 10.000 años de vida. Los ojos de Mariposa Blanca brillaron de emoción. Se levantó y se agachó a su altura. Muchas gracias, pequeña. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hyulan, Alteza. ¡Qué nombre tan bonito! Es tan lindo como tú. Las damas se arremolinaron en torno a la princesa. Ensalzaron su desparpajo y la delicadeza de sus rasgos y ademanes. Mariposa Blanca miró inquisitiva a Longyan y a Rayo de Luna. Les ordenó con un gesto que se dirigieran a sus aposentos. Ellos, solícitos, desaparecieron como dos sombras. Al rato se disculpó con sus damas y me hizo otro ademán a mí para que la siguiera. Cuando entramos, cerró la puerta. ¿Quién es esa niña?, inquirió con lágrimas en los ojos. Es vuestra hija, mi señora, contestó Rayo de Luna. La sanadora Zen la encontró por casualidad. Ella respiraba a bocanadas, me miró suplicante. Cuéntamelo todo sin ahorrarme ningún detalle. Le expliqué lo ocurrido sin omitir lo de la mancha de nacimiento en la rodilla izquierda. Longyan le contó lo del libro de nacimientos imperiales, el modo en que habían transformado el cuadernillo que compraron en el mercado y cómo había llevado a engaño a la matrona suprema, la cual no tuvo más remedio que confirmar que Hyulan era realmente la princesa. Al verse acorralada, claudicó ante mis exigencias, añadió Longyan. Mariposa Blanca casi se desmaya al escuchar la historia. Rayo de Luna le dio aire con su abanico. En cuanto recuperó el resuello, se recompuso y comenzó a despotricar. Juro por los dioses que esa zorra lo pagará caro. Yo misma le regalaré un cordón de seda para que se ahorque. No tendré piedad con esa víbora. Longyan se arrodilló frente a ella. Mi señora, a cambio de que os devolviera a la princesa he tenido que hacer algunas concesiones. Tened en cuenta que, si todo esto sale a la luz, nadie nos asegura que la pequeña no vuelva a ser sacrificada. Incluso podrían culparla de la mala suerte que está corriendo nuestra dinastía por incumplir los ritos ancestrales que se ordenaron en su nacimiento. Además, está el asunto de la verdadera identidad de mi ama. Ella podría extender el rumor de quién es en realidad. Su bello rostro se contrajo en una mueca de estupor. Recapacitó largo rato y suspiró. No podría soportar perderla ahora que la he recuperado. Ni tampoco faltar a mi promesa con mi querida amiga. Pero si a la matrona suprema le queda algo de honor, ella misma se ahorcará del palo mayor o se tirará al mar para que las profundidades se la traguen. Hizo una pausa cerrando los ojos con un gesto de odio. Dime qué debo hacer para que nadie descubra la identidad de mi hija, Longyan. La adoptaréis, mi señora. Diremos que es hija de unos parientes vuestros muy lejanos que vivían en Guangzhou. Arréglalo todo pues. Así lo haré, Alteza. Luego se dirigió a mí con lágrimas en los ojos. Ha sido la providencia quien te llevó a casa de ese funcionario, sanadora Zen. Mi gratitud hacia ti es inmensa. Te debo tanto que no tendré reencarnaciones suficientes para pagarte. Me besó las manos. No hagáis esto, mi señora. Ha sido todo producto de la casualidad. Ver vuestras lágrimas de alegría me llena de gozo. Me abrazó como una hermana. Lo que más lamento es no haber podido averiguar dónde se encuentra tu madre. Tú me has devuelto a mi hija y yo quisiera pagarte con el mismo favor, pero ya he recurrido a todo lo que estaba en mi mano. No sé qué más hacer. Solo si la providencia quiere me reuniré con ella. Que así sea, querida amiga. Yo no cejaré en mi empeño de seguir buscándola. Pasamos una tarde inolvidable. Hyulan hizo las delicias de su madre y ésta ordenó que colocaran una camita junto a la suya para no perderla de vista en ningún momento. La seguiré llamando Hyulan, me dijo exultante de felicidad. Es un nombre muy hermoso. Hyulan significa, orquídea preciosa.
En pocos días, la noticia de que la honrada consorte Sui había adoptado a la hija de unos parientes lejanos se extendió por toda la corte. Alabaron su buen corazón y la pequeña fue aceptada como una más. Por esas mismas fechas, el ejército mongol bajo el mando de Shang Honfan interceptó el buque de guerra de Wen Tianshang en un ataque sorpresa. Ocurrió en Chaoyang, provincia de Guangzhou. Fue capturado y eliminaron a todas las fuerzas Song que batallaban en la región. Hacía más de un año que su esposa y sus hijas habían sido secuestradas y llevadas a la corte de Kublai Khan para forzar su rendición, pero él no vendió sus lealtades. Dijo que moriría defendiendo el imperio. Tampoco dejó de luchar tras la muerte de 2 de sus hijos varones. Estos nefastos acontecimientos coincidieron con la reunión del Gran Consejo para decidir nuestro nuevo destino. Nada más acabar el encuentro, las noticias volaron en boca de los eunucos por el junco imperial. Nuestro nuevo emplazamiento sería una isla llamada Yaishan, a 2 días de distancia en barco de Guangzhou. Se ubicaba entre un grupo de islas en la desembocadura del río Perla. Tal y como dijo el comandante en jefe Shang Shijie, no dejaríamos las cercanías de Guangzhou, pero gran parte de la conversación que Ren y yo habíamos escuchado no trascendió para no alarmar a la corte. Tomamos rumbo a Yaishan de inmediato.